Amigos, bienvenidos a nuestro penúltimo programa de la primera temporada de Jarpazo. Recuerden que estamos preparando ya nuestro regreso en la segunda temporada con más temas escatológicos. Y antes que nada queremos darle también la bienvenida a todos los amigos que nos están mirando a través de Cable Más y a través de otros medios sociales, redes sociales de comunicación. Y bueno, queremos lanzar un saludo a nuestro amigo Jan Borja Castillo desde Palmira, Colombia, que es fiel seguidor del programa Jarpazo. Él es maestro de escuela dominical y como muchos de ustedes también son fieles seguidores del programa Jarpazo. Recuerden que estamos hablando de Mateo capítulo 24. En estos últimos 4 programas nos vamos a dedicar al capítulo 24 de San Mateo y ya habíamos dado prácticamente estándares hermenéuticos sobre cómo interpretar Mateo capítulo 24. Hablamos de un panorama general del libro de Mateo enfocado a los judíos. También hablamos del análisis del texto anterior, desde los capítulos 22, 23 de Mateo, hasta el texto posterior en el capítulo 25, algo muy interesante, y cómo todo está enfocado al pueblo de Israel, y que la iglesia prácticamente no está figurando. Y sin embargo, hoy vamos a hablar de la distinción entre aplicación de un pasaje y su verdadera interpretación, porque se le puede dar ciertas aplicaciones al capítulo y no podemos estar en contra de este luego. Por ejemplo, cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, podríamos aplicarlo a la iglesia con propiedad, pero su interpretación, estrictamente hablando, se refiere al pueblo de Israel. Y la iglesia aparece como aparecen en los textos más cercanos al original, junto con el esposo. Cuando se habla de la venida del esposo, siempre viene con la esposa, y ahí es donde aparece la iglesia en la parábola de las 10 vírgenes. Y ahora vamos a entrar en este punto 4 de la hermenéutica, que nos refiere a continuación, que es la aplicación. Por ejemplo, se le puede dar una aplicación al texto del capítulo 24. En este diagrama aparecen los versículos mencionados y cada uno de los elementos que de alguna forma son señales, entendidos como señales para el tiempo del fin. Por ejemplo, en los versículos 4 y 5 se presenta la primera señal, que dice: yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El versículo 6 habla de guerra y rumores de guerras. El versículo 7 habla de nación contra nación, reino contra reino. El versículo 8 habla de pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares a la vez. Ya a partir de los versículos 9 en adelante se habla de la abominación desoladora, de la tribulación, de falsos cristos, falsos profetas, del evangelio del reino predicado y finalmente la segunda venida. En una aplicación podríamos hacer mención de que estos pasajes pueden aplicarse estrictamente al tiempo del fin. Recuerden que cuando se habla en esos pasajes del fin, no se refiere al fin del mundo como se presentan en las películas de Hollywood, sino que aquí el término fin del mundo se refiere al fin de la edad, especialmente al periodo que está contenido entre la primera y la segunda venida, los postreros días. Pero el fin de los postreros días puede referirse a los últimos acontecimientos ya cercanos a la venida de Cristo, y es una aplicación desde luego válida. Otros más dividen estos pasajes presentando una diferencia en que el capítulo 24, a partir del versículo 9 al 27, puede hacer referencia a lo sucedido en el año 70, y que los versículos 4 al 8 son estrictamente señales para el tiempo del fin. Bueno, sin embargo, también puede haber otra aplicación, que estas señales simplemente iban a ser acontecimientos que iban a pasar desde la ascensión de Cristo con su primera venida hasta la segunda venida, y que durante todo ese periodo de tiempo simplemente lo que iba a pasar, como lo presenta en esta gráfica, iba a ir en aumento. Y en este sentido, cuando llegue el final del último tiempo, las señales todas se iban a amontonar en el tiempo llamado la gran tribulación. Esto es algo muy interesante. Algunos otros más pueden aplicarlo en dos maneras, que estas señales hablan de dos tiempos. Uno, que mencionan
aunque en una forma muy leve, lo que se llama la caída de Jerusalén del año 70. Y en esta gráfica presentamos las dos montañas, pero que también en la otra montaña puede referirse al retorno de Cristo y a la gran tribulación, y que todas estas señales juntas iban a verse de manera parcial en el año 70 y de manera de un cumplimiento total en los días de la gran tribulación y el retorno de Cristo. Es decir, que se refiere a dos grandes crisis en la vista, de los cuales han pasado durante estos 2000 años. El primero, el del año 70, es un pálido reflejo de lo que será la gran tribulación en el futuro. Y bueno, puede darse también esas aplicaciones a estos pasajes, los cuales vamos a estar considerando con más detalle en nuestro próximo programa. Pero por ahora, vale decir que tengamos un panorama general de este capítulo 24 de Mateo. En imagen encontramos una gráfica del Sermón del Monte, que fue dado prácticamente en el año 32. Los versículos 1 y 2 están señalando claramente un evento histórico sucedido en el año 70, y que Flavio Josefo, al narrar la historia de lo acontecido, lo hace con lujo de detalle, aunque a veces con un poquito de exageraciones. Y este versículo 1 y 2 fue declarado por el Señor Jesucristo al pie de los edificios del templo, y en presencia del Señor Jesucristo estaban los grandes cimientos del templo, que eran rocas enormes. Algunas de esas rocas medían hasta 8 metros de largo y por unos 2,5 metros de ancho, de una manera tan impresionante que parecía que nadie podía derribar estas rocas, que fueron sacadas precisamente a un lado del templo. En los versículos 3 al 28 son narrados desde otro lugar, donde sentado en el Monte de los Olivos, aunque de lejos se podía ver el templo, pero el lugar en donde fue narrado fue el Monte de los Olivos enfrente del templo, lo cual nos lleva a recordar la profecía de Zacarías 14, donde dice que estaba de pie en el Monte de los Olivos. Vamos a un corte y continuamos cuando regresemos con más sobre Mateo capítulo 24. Amigos, continuamos pues con esta explicación que estamos dando, y me gustaría que quede claro estos dos escenarios. Los primeros versículos 1 y 2 fueron dados al pie del templo de Jerusalén, desde donde se dictamina la profecía del futuro del templo. Los versículos 3 al 28 fueron dados sentados él en el Monte de los Olivos, y mencionamos uno de los pasajes muy interesantes de Zacarías capítulo 14 versículo 4, en donde dice que él afirmaría sus pies. Si vamos al aspecto emocional que estaba representando para el Señor Jesucristo esta profecía, porque él en el capítulo 14 de Zacarías, que seguramente él tenía el conocimiento de esta profecía y que se va a cumplir en su segunda venida, un día iba a poner sus pies en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se dividiría en dos, en tanto luego seguiría el juicio a las naciones. Y en ese contexto y en su mente, el Señor Jesucristo, mirando hacia el futuro con ojos de la profecía, podía mirar el futuro que le esperaba a la nación de Israel, y desde ese momento que podríamos decir psicológicamente emocional para el Señor, mirando hacia el futuro, él puede hacer estas predicciones del tiempo del fin, de tal manera que estando de pie en el Monte de los Olivos y ahora sentado en el Monte de los Olivos, podría entender que se trata de un momento significativo y puede ver su regreso glorioso en ese momento que está narrando estas predicciones. Vamos a entrar entonces a los versículos 1 y 2 que hablan de lo sucedido en el año 70 con respecto a los edificios del templo, y que fue dado precisamente enfrente de los edificios del templo. Y para nosotros es muy interesante porque mucha de la historia de Israel gira en torno al templo, que es para ellos un lugar sagrado y que representa la presencia de Dios del Arca del Pacto, que así se conoce, pero que también en cierta manera representa el entorno religioso y espiritual del pueblo de Israel, de tal manera que si el templo está, Dios está.
Ese es el sentido para el pueblo de Israel. Así que nos interesa mucho el tema del templo. Un templo que la construcción del primer templo que comenzó 4 años después de la muerte de David, y según Primero de Reyes 6:1, y específicamente en donde ahora el Señor está narrando su profecía, que es en el monte Moria. Según Génesis 21:14, han sucedido varias historias interesantes, desde el ofrecimiento del hijo de Abraham hasta la elección de ese lugar por medio de David, comprádoselo al jebuseo Arauna, que es una historia muy interesante y que céntricamente dividía la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, los cuales representaban el reino del norte y el reino del sur. Por lo tanto, el templo constituía un factor de unidad para las 12 tribus. Bueno, el plano de ese templo fue dado directamente por Dios. Los cimientos de ese templo fueron puestos por el rey Salomón en 1011 antes de Cristo, y duró su obra de construcción, recuerden, 7 años y 6 meses. La puerta miraba hacia el monte de los olivos, la puerta de ese templo. Eso es algo muy interesante. Conservó el templo su esplendor por solamente 33 años, pues fue saqueado por Sisac, rey de Egipto, según de Crónicas 12:9. Después hubo otras que se le llaman profanaciones y saqueos del templo a manos de Azazel, Teglasar, Falasar, Senaquerib y otros más. Luego, aún para rematar la destrucción del templo, hubo 3 invasiones babilónicas que pusieron fin al templo. Primero fue el de Nabucodonosor, cuando estaba a punto de suceder en el trono a su padre, durante el reinado de Joacim, y en esa ocasión fue llevado Daniel cautivo. Y en 597, en el reinado de Joacim, en la segunda invasión babilónica, fue llevado Ezequiel, y la última invasión en 586, en el reinado de Sedequías, totalmente fue destruido el templo. En esta última invasión que se destruye el templo, habiendo subsistido 424 años, 3 meses y 8 días. A partir de la destrucción del templo, comienza lo que en la profecía se le conoce como los 70 años de cautiverio, y lo que el Señor Jesucristo más tarde llamaría el tiempo de los gentiles, cuando fue destruido el templo. En la última invasión del cual hablamos, prácticamente comienza el exilio propiamente dicho. En imagen aparece un calendario. ¿Qué tiene que ver en este momento que estamos narrando el templo, el calendario? Tenemos encerrado un mes, el 9 de Ab. ¿Qué sucede en el verano? El 9 de Ab. ¿Qué significa y qué significado tiene el 9 de Ab con la destrucción del templo o con la historia del templo? El 9 de Ab es una fecha que da inicio a varios acontecimientos interesantes en Israel. Primero, el 9 de Ab da inicio a los 40 años de vagar en el desierto. Sucede la invasión de Nabucodonosor. Es la destrucción de Tito en el año 70, el 9 de Av. El 9 de Av, por ejemplo, sucedió la Inquisición contra los judíos en la península ibérica. El 9 de Av se hace el edicto de expulsión de los judíos en Inglaterra. El 9 de Av es el día en que inicia el holocausto con Hitler. Así que el 9 de Av para los judíos es un tiempo de duelo. Esa fecha es mencionada en 2 de Reyes 25:8 y Jeremías 52:12, en el que, según los eruditos, durante 3 días fue sitiado el templo, y los invasores del templo llegaron, dañaron durante el 7, el 8 y finalmente el 9 de Av, destruyeron el templo. Entonces estamos hablando de que la fecha 9 de Av es un tiempo que ellos conocen como el día del duelo, porque fue primero destruido el templo por medio de Nabucodonosor, y ahora en el año 70 Tito destruiría el 9 de Av. Es una fecha para ellos simbólica. Ahora, esta fecha
el cual narra Flavio Josefo la forma en que fue la destrucción del templo y que el Señor Jesucristo había predicho. Y en la imagen podemos ver cómo algunos elementos que tenían oro dentro del templo fueron quemados y que fueron catalizadores para destruir este templo. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más sobre la destrucción de este templo en el año 70. Amigos, estamos en un momento emotivo en el que la destrucción del templo realmente, que es para los judíos el centro de la fe, el centro de la religiosidad y el centro también de la presencia de Dios para ellos, de tal manera que Flavio Josefo, a lo mejor con un poco de exageraciones, y eso hace pensar a algunos de la postura preterista, que Mateo 24 se haya cumplido en el año 70. Sin embargo, hay muchos elementos que no se cumplieron y por lo tanto entendemos que Mateo 24 no se cumplió en el año 70. Aunque las narraciones de Flavio Josefo nos van a ayudar, siempre debemos de tener cuidado de no ponerlo como una clave para la interpretación. Nos dan ciertos datos históricos muy interesantes, pero siempre tengamos ese cuidado porque Flavio Josefo, debido a su inclinación filosófica y política, tiene una forma de exagerar en la narración. Hay algún dato en el que se dice que los soldados realmente no tenían la intención de destruir el templo, pero que por allá una flecha de la casualidad incendiada entró en el templo, y con la imagen que estamos mirando en pantalla vemos cómo agarran fuego las cortinas, se incendia el templo y todas esas imágenes que vemos de oro que contiene el templo fueron derritidas de tal manera por el fuego que llegaron a impregnarse en las rocas, y cuando los romanos vieron eso entraron y para sacar el oro fueron quitando las piedras sobre piedra, y se cumple literalmente lo que el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora me gustaría poner imagen sobre lo que es el templo. Esta imagen, que es tomada de los directores del Instituto del Templo, nos muestra cómo y dónde un espacio en el que fueron tomados esas rocas. La destrucción narrada por Flavio Josefo, según cayeron 1 millón de judíos en menos de 24 horas. Algunos sí dicen que es una cifra muy exagerada, pero solo quedó lo que se llama el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones, porque lo que se hace en ese muro es que se lee el libro de las lamentaciones, el único espacio que quedó. Si ustedes notan dentro de este cuadro, vamos a ubicar bien en dónde se encontraba el Señor Jesucristo y cómo fue exactamente la destrucción de este templo. Flavio Josefo dice que en la calle de piedra de las canteras de Salomón, que es el espacio que vemos en donde se encuentra ubicada la cruz, ese espacio fue el lugar donde fueron sacadas las rocas talladas que sirvieron como bases para establecer los fundamentos del templo que construyó Herodes. También es llamado el Monte de las Calaveras. Es el mismo lugar que fue el lugar donde se levantó la cruz. Josefo dice que en ese espacio que estamos viendo en pantalla colocaron a 2,000 judíos en espera de cruces, porque se habían llenado las cruces completamente de toda la invasión que hubo en el año 70 y la masacre que el pueblo lloró ese 9 de Av. El monte Moria, que está justo delante del monte de Sión, que estamos mirando, en donde el Señor se encontraba, y entre ambos, entre el monte de Sión y el monte Moria, se forma la explanada del templo de Jerusalén, juntamente en una de las laderas del monte Moria, en donde está el Calvario o el Gólgota. Calvario o Gólgota es el nombre dado al monte o la colina que está en las afueras de Jerusalén, de donde proviene, donde fue el sitio de la crucifixión de Jesús. Su nombre se origina de la forma de la roca, que tenía formas de calavera.
en una de las laderas que encontramos ahí. Ni más ni menos es el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado y que se explicaría posteriormente cómo su sangre, según vemos en un artefacto que es el arca del pacto, según la teoría, se encuentra justamente debajo, colocado debajo de la cruz, y que justamente con el terremoto la sangre de Cristo llegó a tocar el arca del pacto en el escondite, según se dice en los libros de Macabeo. Ahí fue llevado el arca del pacto. Bueno, si nos damos cuenta, entonces estamos hablando del Señor Jesucristo en Mateo 24, 1 a 2. Vamos a leer entonces, este pasaje fue dado en el año 32. Y en el año 70 se cumpliría esta porción. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el discurso del Olivete fue pronunciado 2 días antes de la muerte de Cristo, luego del discurso de los ayes de los fariseos, del que hablamos en el programa anterior, y al anuncio de la ceguera judicial de Israel. En Mateo 24 se da un discurso a los discípulos, todavía considerados ellos como judíos, pero dirigido a la nación entera, para el tiempo que se cumpliría entre el no me veréis, según Juan 16:20, verán al Hijo del Hombre, según Mateo 24:30. Bueno, según los eruditos, dicen que Mateo no describe la destrucción del año 70 con todo lujo de detalle, como lo hace claramente Lucas o Marcos, sino que se traslada directamente a la tribulación, al tiempo del juicio del periodo de la gran tribulación. Mateo se centra en describir el establecimiento del reino mesiánico con relación al programa para Israel. Eso debe quedar muy claro. Por eso es que no se menciona ahí la iglesia ni el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24, 4 al 8, por ejemplo, describe la primera mitad de la tribulación, la cual coincide exactamente, como lo vimos en programas anteriores, con Apocalipsis capítulo 6. Mateo 24, 9 al 26 describe la segunda mitad de este periodo de la gran tribulación, lo cual vamos a ver en nuestro próximo programa. Por tanto, Mateo 24 es un resumen del Señor Jesucristo sobre el periodo de la gran tribulación. Así que Jesús describe claramente la destrucción del año 70, pero va más allá de la fecha y se traslada al periodo de la gran tribulación y su regreso personal. Su razón es que tiene en mente su audiencia que lo está escuchando en ese momento, pero también piensa en nosotros, que somos la audiencia que hoy estaría leyendo Mateo capítulo 24. Claro, ¿hay paralelos entre el año 70 y el fin de la edad? Claro que sí. ¿Se asemejan en qué? Jerusalén, así como en el año 70 fue rodeado, también será rodeada. La abominación desoladora, templo destruido y persecución judía. Pero todavía no se ha cumplido en su totalidad. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Este es el penúltimo programa. Recuerden que ya la primera temporada está por terminar, pero estamos preparando para la segunda temporada. No se lo pierdan, síganos viendo a través de las redes sociales y también por Cable Más. Que Dios los bendiga. Es un gusto haber estado con ustedes. Su amigo Salomón de la Cruz Tuyup.